Lo que no tiene sentido de ninguna de las formas es aumentar la edad de jubilación, que es una medida que uno toma porque no tiene suficientes trabajadores para sostener al número de pensionistas cuando hay 4.600.000 parados. Oiga, no es que nos falten personas jóvenes, es que las personas jóvenes están en paro. Luego, el problema está en que trabajen, no en que los que tengan trabajo ahora prolonguen 2 años más su vida laboral. Eso no tiene ningún sentido, no tiene sentido económico y menos aún social. Y por eso nosotros nos hemos opuesto, otros grupos también. El Pacto de Toledo no ha considerado esa medida como una medida necesaria para incluir en la reforma de pensiones y en eso estamos satisfechos. Otra cosa será lo que el propio Gobierno haga en el futuro. El Gobierno se sigue equivocando en considerar que esto es algo temporal, pasajero y ajeno al propio comportamiento de la economía española. Las dudas fuera de nuestras fronteras ya no son tanto si vamos a cumplir o no nuestros objetivos presupuestarios, dentro y fuera de nuestras fronteras, porque son las dudas que hay en general, que ya todo el mundo da por hecho que básicamente se van a cumplir, sino si la economía española va a ser capaz de crecer y, por tanto, generar empleo y generar actividad económica y recaudación impositiva para poder hacer frente a esas deudas públicas ingentes en las que nos ha embarcado este Gobierno. Digamos que hay gente que piensa que los españoles no tenemos capacidad de hacer las reformas institucionales y económicas que otros países han hecho. Por ejemplo, Alemania lo hizo en la primera década de este siglo. Yo estoy convencido de que sí, y el Partido Popular está claramente convencido de que España es un país que cada vez que ha tomado conciencia de hacer profundas reformas las ha hecho, y en todos los ámbitos, Esto me recuerda un poco lo que fue el momento de la transición española. En el año 75 había muchos listos por ahí fuera que decían que los españoles no íbamos a ser capaces de crear una democracia, porque esto no está en nuestra manera de ser, ¿no? Pues lo hicimos. Igual que algunos que pensaron que nunca íbamos a entrar en el euro, pues lo hicimos. Y hay gente que está pensando que no vamos a ser capaces de hacer las reformas económicas que necesitamos hacer en nuestro país, y las vamos a hacer. Nos toca a nosotros demostrarlo, eso es lo primero, eso es evidente. Pero es que el discurso del Gobierno no ayuda. Un Gobierno que cada vez que hace algo, deprisa, corriendo y atropellado, está jurando al minuto siguiente que es la última que hace. No puedes decir que es la última que hace porque en España quedan hacer muchas cosas todavía. Pero tienes que al revés ir con un discurso reformista, con un discurso de que España va a hacer muchos cambios y los vamos a hacer de manera ordenada. Si no, lo que va a ocurrir es lo que ocurre siempre, que nos están imponiendo desde fuera de manera atropellada y deprisa corriendo. Por eso nosotros decimos que con el calendario electoral que hay, con el discurso que está llevando el propio Gobierno, no quedan muchas salidas a la propia sociedad española que iniciar un proceso de reformas dirigido por los propios españoles, que no nos lo vengan impuestos de fuera, y dirigido por quien el pueblo español diga que lo tiene que dirigir. Y por eso es necesaria unas elecciones generales. El director de la Oficina Económica de Presidencia dice taxativamente que la economía en este cuarto trimestre no crecerá nada. Y el señor Zapatero, ya con la última que nos apunta, es que tardaremos 5 años en salir de esta crisis profunda. Yo digo que si siguiéramos con el señor Zapatero no serían 5, que serían 50. Afortunadamente, a él le queda poco. El 2010 será recordado como el año de mayores recortes sociales de toda la historia democrática. Y precisamente dirigido por un gobierno socialista que antes hacía bandera de esta situación. Esta es la cruda realidad. Yo le llamo el decálogo de los recortes sociales. 1. El Gobierno limitará el cobro de las ayudas a la dependencia. 2. Eliminará la prestación no contributiva a la Seguridad Social por hijo a cargo. 3. Desaparece la ayuda de los 2.500 euros por el cheque bebé. 4. Reducen en el presupuesto 1,5% el gasto por desempleo, cuando hay más parados. 5. Anulan la entrada en vigor de un mes de permiso por paternidad. 6. Suspenden la ayuda de 426 euros a los parados sin ninguna protección. 7. Reducen el 5% el salario de los funcionarios. 8. Eliminan la deducción por compra de vivienda. 9.
abaratan el despido de los trabajadores. Y 10º, congelan las pensiones de los jubilados. Por contra, como decía Álvaro, suben el IVA, han aprobado la ley antitabaco, pretenden aprobar la ley SINDE y quieren aumentar la edad de jubilación a los 67 años. Y también pretenden aprobar un reglamento de armas, que se vayan preparando todos los cazadores. Tienen que conocer todos los castellanos manchegos que hemos llegado a la cifra de algo más de 200.000 parados, el mayor incremento anual de la historia. El déficit de Barrera ha crecido el 350%. Somos la primera comunidad autónoma en déficit presupuestario. Somos la tercera comunidad autónoma en deuda, el 18% del Producto Interior Bruto. Debemos 6.340 millones de euros. 59.000 hogares tienen todos sus miembros en paro. El paro juvenil en Castilla-La Mancha supera el 42%. La pensión media de los jubilados en Castilla-La Mancha es 65 euros menos que la media de España. La renta media por hogar es de 3.000 euros menos que la media de España. La renta de cada uno de nosotros, de las personas, de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, es de 1.400 euros menos que la media de España. Somos la segunda comunidad autónoma más pobre del Producto Interior Bruto per cápita. Somos la cuarta en impuestos más altos. Somos la quinta en la tasa de paro, con una subida del 132% desde que nos gobierna Barrera. 6.000 pymes han cerrado la persiana en los últimos años.